Buenas tardes, buenas noches. Estamos en Crónica Digital, en un programa especial, ¿no es cierto? Pensando en la situación que se está viviendo en América Latina, con Nadecha, desde Bolivia, con Carlos Casanueva, desde Venezuela, y con Dax Toscano, desde Ecuador. Y para hacer un análisis, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo a nivel electoral, yo iniciaría con Nadecha. ¿Qué es lo que, cómo ha sido tu experiencia, Nadecha, de ir a votar hoy día? ¿Cómo ves la situación? ¿Y cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo a nivel electoral y cuál es el análisis que haces de este minuto, de lo que ustedes están viviendo allá en Bolivia? Estás muteada. Estás muteada. Ahora Ahora sí. sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches y a todos los que también nos están viendo y oyendo el día de hoy. Un saludo desde Bolivia. Y bueno, aquí cumpliendo con una jornada electoral donde se da una segunda vuelta a partir de las elecciones anteriores de las subnacionales, ¿no? Estamos en una segunda vuelta que eventualmente va a representar la conjunción de fuerzas políticas en estos momentos que van a dar un nuevo panorama político también a el futuro de nuestro país, ¿no? Tenemos en La Paz a Santos Quispe, el Jayaya. Él ha obtenido el 25.18% en la anterior elección, frente a Franklin Flores, que es del movimiento al socialismo, que él ha obtenido el 39.7% en La Paz. Tenemos en Chuquisaca a Damián Condori, representante de la agrupación ciudadana Somos Todos, que es una agrupación en realidad que viene a representar en estos momentos a las fuerzas más conservadoras. Damián Condori anteriormente ha sido del movimiento al socialismo, pero sí es un aliado actual de todas esas fuerzas que han provocado anteriormente el golpe de Estado en Bolivia. Él ha obtenido el 45.62% en Chuquisaca y está frente a Juan Carlos León, que es del movimiento al socialismo, que ha obtenido el 39.12%. Tenemos Pando, que está Miguel Becerra, que es del movimiento al socialismo, que ha obtenido el 40.98%, frente a Reyes Richter, del movimiento Tercer Sistema, que obtuvo el 38.98%. Reyes Richter anteriormente también era parte del movimiento al socialismo. En Tarija tenemos a Álvaro Ruiz, que ha obtenido el 38.17% del movimiento al socialismo frente a Óscar Montero, que obtuvo el 38.05%, ¿no? Todas estas personas el día de hoy se han ido a las elecciones, todos nos hemos ido a las urnas, creo que en una jornada electoral pacífica. Lo bueno y lo más positivo es que Bolivia está recuperando la vida democrática, que Bolivia, pese hoy de que tengamos buenos o malos resultados de quienes van a asumir desde el 3 de mayo ya como autoridades subnacionales, gobernadores y alcaldes de los diferentes municipios, Bolivia está retornando a la vida democrática y creemos que ese es el punto fundamental y neurálgico para poder realmente analizar qué es lo que se va a venir en un futuro para nuestro país. A partir de la composición, evidentemente, de las fuerzas políticas, hay muchos retos que hay que cumplir en estos momentos. Uno de ellos ya se está cumpliendo con estas jornadas electorales, pero el segundo es trabajar y seguir construyendo y consolidar el Estado plurinacional que ha sido tan atacado en el gobierno de facto, ¿no? Hay muchas fuerzas políticas en estos momentos que han querido retornar a la República y hoy una responsabilidad de todos
constitucional, porque es además una constitución política del Estado plurinacional aprobada en una constituyente originaria, es consolidar el Estado plurinacional. Ese Estado plurinacional en ese sentido tiene por obligación también profundizar el proceso de cambio, ¿no? Y defender todo lo que en estas últimas décadas ha logrado, ¿no? Como gestión, pero también no solamente como reivindicaciones, sino también como parte de inclusión política, social y económica. En ese sentido, es importante que nosotros podamos esperar los resultados que vienen, pero sin embargo creo que ya de por sí el solo hecho de tener elecciones nos demuestra que Bolivia ha dado una transformación después de un año de gobierno de facto donde hemos sido todos víctimas de persecución política, persecución judicial, donde ha habido asesinatos, ha habido torturas, ha habido heridos por parte de los policías, militares, y hoy evidentemente hay un giro de 90 grados en ese sentido. Y la dicha, y el proceso electoral se da en el contexto de pandemia, donde el Estado, ¿no es cierto?, decide hacer las elecciones. ¿Cómo se dio eso? ¿Hubo algún tipo de discusión? Digo porque en Chile se suspendieron, por eso pregunto. Sí, Bolivia ya tiene, ya esta es su tercera jornada electoral en pandemia, ¿no? Eh, Nosotros estamos desarrollando en las elecciones como un derecho político, además, en el marco de toda esta crisis, pero no todo el tiempo fue así, eso también hay que dejarlo en claro, ¿no? Tuvimos un año muy duro de gobierno de facto, después de la interrupción constitucional de Evo Morales para constituirse en un golpe de Estado posteriormente. Las elecciones tenían que realizarse en marzo del año del 2020. A propósito de COVID-19, no se realizaron, hubo una extensión del gobierno por prácticamente un año y tuvo que ser en base a una convulsión social protagonizada por campesinos, por mineros, por movimientos indígenas y sociedad civil. Así fue como se realizaron las elecciones de noviembre del 2020. Posteriormente a ello, hoy podemos decir que después de noviembre, hoy tenemos la segunda jornada electoral en este marco de pandemia, evidentemente con todos los riesgos, pero también con todas las normas de bioseguridad que implican ello. ¿Eso qué significa, no? Que la pandemia no puede ser un elemento permanente, distractivo, para que los gobiernos tengan que extenderse y que puedan seguir teniendo los privilegios que ellos asumen dentro de sus gobiernos. Entonces, creo que en ese caso Bolivia en estos últimos meses ha sido un ejemplo, ¿no? Carlos, desde Sí, el punto de vista de, bueno, en Venezuela en este minuto no hay elecciones, pero sí en Venezuela se está dando una situación bastante compleja, ¿no es cierto?, en la frontera. ¿Y cómo se ha visto en estos días esa situación y cuál es el análisis que tú haces de cómo ha ido evolucionando este tema de conflicto armado ahí en la frontera? sí, efectivamente nosotros en Venezuela nos estamos preparando, ¿ya? Nos estamos preparando todas las fuerzas políticas para un proceso electoral que se estipula o se prevé que pueda ser entre septiembre y noviembre de este año. Una mega elección, ¿ya?, de gobernadores, de alcaldes, de concejales y de diputados estadales, porque Venezuela es una confederación de estados, por tanto, tiene asambleas por estado. Bueno, en función de ese camino político y democrático para poder encauzar las diferencias y resolverlas en el camino de la democracia y de la paz, evitar la confrontación, hay un sector de la ultraderecha venezolana que insiste en su guión, en su línea, ¿ya?, de carácter fascista y golpista,
como se vio también allá en Bolivia, ya con la gente, con Camacho, este mismo Camacho y los sectores golpistas ya de Santa Cruz y otros más. Aquí en Venezuela también eso existe, y aliados muy importantes bajo la orientación y coordinación de Estados Unidos, desde Colombia con mercenarios y con paramilitares, etc. En una agresión permanente de esta ultraderecha, coordinada y financiada a nivel internacional con el grupo de Leopoldo López, de Guaidó, de mercenarios, etcétera, etcétera. Eso que hemos visto en la frontera con Apure y en otras zonas también con Bolivia, ¿ya? La situación de conflicto que tenemos también con Guyana por el tema del Esequibo, pero también por la intención de la ExxonMobil de explotar en el mar territorial venezolano los recursos petroleros, ¿ya? O sea, tenemos varios conflictos alrededor latente alrededor de Venezuela, que es parte de esa agenda violentista, vamos a decirlo así, y lo de la frontera de Apure en estos días es producto de ello. Pero como te digo, es un sector todavía minoritario dentro de la oposición venezolana. Esperamos que el control, digamos, del territorio, de la soberanía, de la defensa de la patria, ya que se ha estado manteniendo por parte de las Fuerzas Armadas y del gobierno nacional bolivariano, ya, y el cauce que se está abriendo para el proceso electoral nos y en democracia las diferencias, aislando a los sectores violentistas de la ultraderecha venezolana con su aliado internacional. Es muy, muy peligroso. Este es el escenario que se vive hoy día en Venezuela. Hoy es 11 de abril, se está conmemorando una fecha más ya del golpe al comandante Chávez el año 2002, ya, y la retoma, digamos, por parte del pueblo el día 13, ya. El 11, aquí en Venezuela la consigna es, todo 11 tiene su 13, o sea, todo golpe tiene su contragolpe y su recuperación por parte del pueblo, como lo han hecho los hermanos bolivianos, recuperando la democracia. Así que estamos analizando la situación de Ecuador, de Perú, de Bolivia, lo que viene próximamente de Chile, muy esperanzado, y en ese sentido quería hacer una opinión sobre lo de Bolivia. Fíjate, Nadezhda, efectivamente se eligen 9 gobernaciones, ¿verdad? 9 gobernadores entre la primera y la segunda vuelta en Bolivia. La derecha, o la oposición de derecha, ha ganado en 2. Y en esta segunda vuelta está disputando, como tú decías, una sola. O sea, de las 9 departamentos, de las 9 gobernaciones en Bolivia, la derecha podría tener 2 o 3 gobernaciones. En cambio, las otras 3 siguientes, porque el MAS ganó 3 en la primera vuelta, ¿verdad? Las otras 3 se están disputando entre fuerzas de izquierda. O sea, tendríamos en Bolivia, en la gobernación, un mapa el día de mañana independiente, quien gane o no, de una mayoría de estados gobernados por fuerzas de izquierda, entre el MAS y otras fuerzas de izquierda, incluso fuera del mismo MAS o de Jayaya. Quiero decir que hay un escenario muy interesante ya, y un debate que se está dando en esta Bolivia nueva, en este proceso, digamos, después del golpe de Estado, en el gobierno plurinacional y de las fuerzas populares y de izquierda, con toda su diversidad y todos sus matices en la hermana Bolivia, que es muy interesante. O sea, aquí hay el gran derrotado hasta el momento fue con el golpe de Estado y hay con la elección, la retoma del MAS de la presidencia, pero también en espacios importantes de las izquierdas bolivianas que sería bueno ir analizando. No sabemos en el caso peruano, con las candidaturas, con 2 candidaturas de 18, también de fuerzas de izquierda, ¿ya? Con Verónica y con el profesor. Les tengo que decir que la información pero, disculpa Carlos, la información que tengo en este minuto de la empresa Ipsos, que tenía un boca de urna, dice que Pedro Castillo, candidato a la presidencia, estaría con un 16,8,
y que en segundo lugar estaría Hernando de Soto de Avanza País con un 11,9, Fujimori, la Keiko Fujimori de Fuerza Popular con un 11,9, Johnny Lescano con un 11%, Rafael López Aliaga con un 10,5% y Verónica Mendoza con un 8,8%. Entonces la sorpresa sería Pedro Castillo, ¿no es cierto?, el profesor, que estaría en este momento encabezando la voluntad popular en Perú en este minuto. Eso es lo que se está diciendo, eso es la información que se tiene de boca de urna, que salió ahora hace poco, hace minutitos. Eso sí que eso sería, digamos, muy importante y relevante si esa tendencia se mantiene, ya que Pedro, que el profesor dirigente del magisterio peruano de izquierda, claramente de izquierda, que así lo ha planteado su candidatura, esté liderando la encuesta para pasar en segunda vuelta. No sé, Nadezhda, Dax, ¿qué opinan ustedes? Pero yo creo que para nosotros y para el Cono Sur sería muy importante, muy relevante en este momento. ¿Cómo estás, Dax? Cuéntanos desde la dimensión del Ecuador. Tuvimos un encuentro como a las 5 de la tarde, ¿no es cierto?, donde se manifestaba una preocupación por un cierto intento de manipulación electoral. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo la ves? Bueno, los primeros indicios que teníamos del corte que se había hecho hasta las 2 de la tarde indicaban que el candidato Andrés Arauz estaba por delante. Ya en la siguiente etapa habíamos advertido de que había un exit poll que se confirmó más adelante, que lo presentaría Sedatos y el canal Teleamazonas con una información que se está confirmando a través del conteo que realiza el Consejo Nacional Electoral. Parece que la tendencia no va a cambiar. Tenemos que reconocer que el candidato de semanas a través de una campaña sucia y que en la votación, y que sería bueno que hagamos un análisis de las razones. Pero insisto, la primera información que habíamos dado estaba basada en un primer corte que se hizo hasta las 2 de la tarde, donde Andrés Arauz tenía mayor ventaja sobre el candidato de la banca. Advertimos de que Teleamazonas y la empresa Sedatos presentarían un exit poll a las 5 de la tarde, tal y como se lo hizo, pero los datos que confirmarían con un casi 60% de votos ya de actas emitidas y dadas a conocer por el Consejo Nacional Electoral, de que el candidato de la banca sería el triunfador en las elecciones. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es el análisis político que tú haces? Porque yo entiendo, ¿no es cierto?, que por una parte, evidentemente aquí hay el factor, habría que ver cuál es el factor nulo, cuál es el factor blanco, ¿no?, que lo desconozco. ¿Cuál es el porcentaje de ambos? Para ver si, en definitiva, el factor de Pachacuti jugó un papel importante en esto o no. Que yo creo que ese es un elemento que habría que empezar a considerar. Y lo otro sería, ¿no es cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, la campaña elaborada por Lasso y elaborada desde diversos puntos, no solamente en el Ecuador, sino que también en el exterior, bueno, lograron penetrar a la población en el Ecuador. Yo considero de que la campaña millonaria, la campaña sucia realizada por Guillermo Lasso jugó un factor determinante, pero aquí debemos tener claro algo, ¿no? Es todo una agrupación de medios de comunicación privados, de periodistas asalariados, de
académicos de la derecha y por supuesto de la embajada americana trabajando, no hoy día, trabajando desde hace mucho tiempo para generar un odio hacia todo aquello que provenía desde el progresismo y sobre todo aquello que tenía que ver con la figura del presidente Rafael Correa. Esto lo vengo diciendo, son 14 años de inocular odio en la mente de las personas. Los 10 años que gobernó el presidente Rafael Correa, los medios de comunicación privados y todos estos personajes de la política y de la academia, también hay que decirlo, universitaria, a través de las redes sociales, de los programas de opinión, inocularon ese odio en la mente de las personas. Y estos 4 años de traición del morenato que han sido durísimos para las fuerzas progresistas porque ellos han tenido todo el poder para estigmatizar, para mentir, para dañar la imagen de las personas que en definitiva estamos en el otro lado. Y sobre todo la figura del presidente Rafael Correa y de sus más cercanos colaboradores. Ese odio hoy estamos demostrando de que ha pegado durísimo en la mente de las personas. Y la campaña sucia, esto llamamos violencia simbólica, ¿no? Es durísimo, hay que reconocerlo. Yo veo que ya las posibilidades de que la tendencia cambie en estas circunstancias en las elecciones son difíciles, realmente casi que imposibles. En definitiva, ellos se llevan la victoria, pero no es una victoria limpia, es una victoria basada en una campaña sucia, en la manipulación de la mente de las personas, en la estigmatización y también, hay que decirlo, en la ignorancia de muchos sectores, ¿no? Esa generación Z que ha pensado que la política es solamente el TikTok o que la política se hace solamente porque un candidato aparece más fresco, más juvenil, porque se viste con zapatitos rojos o hace un paso de Michael Jackson, sin entender lo que hay detrás de aquello que es la aplicación del modelo neoliberal, de que el modelo neoliberal implica mayor hambre, mayor pobreza, desempleo para la población, medidas económicas durísimas que son las que ya se han aplicado bajo el morenato con el apoyo de Lasso. Y mucha de esa generación no hace esa reflexión, sino que se deja llevar por lo más simple, por lo superficial. Violencia simbólica se llama aquello cuando los poderosos son capaces de hacer que los explotados por ellos mismos, que los que son objetos de las medidas negativas para la población mayoritaria, son capaces de lograr que esa población acepte como propio el discurso de los opresores, el discurso de los explotadores. Y eso lo evidenciamos hoy día. Es lamentable el papel que ha jugado la clase media. Ahí hay un pensador argentino que habla del síndrome de Doña Florinda, aquellos sectores de la clase media que creen que porque de alguna manera llegan a obtener un poquito más, ya van a tener cabida en el country club de los ricos, o que van a pertenecer a esa clase social, esa Doña Florinda que vive en el mismo barrio que el trabajador, que el obrero, que la gente pobre, y que porque tiene un poquito más, una televisión de pantalla plana o acceso a alguna otra cosa, ya se cree de la alta alcurnia, o se cree ya que pertenece a los sectores de la oligarquía. Esa clase media, sobre todo de la ciudad de Quito, de la ciudad de Cuenca, sobre todo en nuestro país, que es la que de alguna manera da el voto a favor del banquero, pensando que el empresario disfrazado de emprendedor y de buen hombre solidario nos va a conducir al país a convertirnos en una Suiza o a convertirnos en uno de los países de Escandinavia, por ejemplo, ¿no? Es terrible, realmente es doloroso, es terrible, porque nos esperarán 4 años más de lo mismo. No creo que sean los sectores del pueblo. El pueblo, yo he conversado
con guardias de seguridad, con mujeres que cuidan vehículos, con trabajadoras, con muchas personas. He conversado, gente del pueblo, que hacían reflexiones muy profundas sobre la necesidad de cambiar y de dirigirnos hacia un destino mejor. No creo que ese pueblo sufrido haya votado, pero también hay que decir que esos sectores de las dirigencias indígenas que apoyaron el golpe de Estado en Bolivia, ¿no?, que se opusieron a Evo Morales y que aplaudieron el golpe de Estado, esos sectores de la dirigencia de Pachacuti, Yacu Pérez a la cabeza, sí, con esa política inconsecuente que dicen ser de izquierda, pero que le hacen el juego a la derecha, con las definiciones que tuvieron finalmente de hacer un llamado al voto nulo ideológico, que no era más que un respaldo a Guillermo Lasso por el odio hacia Correa, han hecho mucho daño, y eso se expresa en lo que hoy estamos viviendo. Es lamentable, tengo que decirlo, es lamentable no solo para el Ecuador, para la gran mayoría de la población ecuatoriana, sino para América Latina. América Latina pierde con la derrota del progresismo aquí en el Ecuador la posibilidad de consolidar la unidad, de lograr que las políticas intervencionistas de los Estados Unidos en alguna manera sean frenadas, y vamos más hacia lo mismo. Guillermo Lasso es amigo de Uribe, amigo de Duque, amigo de Guaidó, amigo de todos estos sectores de la ultraderecha que le están causando un daño terrible a América Latina. Eso es lo que puedo decir, mi estimado Omar Nadesha y Carlos Casanueva. Es triste lo que tenemos que comentar nosotros. Dax, y no será también, lo pienso, por el caso, estoy pensando en el caso chileno, que no necesariamente tendrá que ser el caso ecuatoriano, pero fíjate que en Chile gana la derecha con Sebastián Piñera, gana de una manera bastante holgada, y ese triunfo finalmente fue en realidad bastante pírrico, porque duró muy poco, y al fin y al cabo la derecha en Chile sale perdiendo mucho más de lo que habían perdido yo te diría que en todos los años de gobierno concertacionista. Parten entregando la Constitución de 1980, pierden un plebiscito por 80-20, Piñera se ve obligado a pasar a la historia, ¿no es cierto?, como un presidente violador de derechos humanos, y eso producto de que presentó un plan y un proyecto tremendamente esperanzador para las personas, pero que era imposible que lo pudiera cumplir. Entonces genera un nivel de esperanza que fácilmente y rápidamente se disuelve en el aire. ¿No será que a lo mejor en el caso de lo que Lasso estaba expresando, cuando Lasso dice que en 30 días viene y va a solucionar el tema del COVID, no será también un disparo en el pie, y no será también que se abra el paso para un proceso que yo no sé en qué es lo que va a terminar, pero que puede ser de profunda crisis también en el Ecuador, que se prolongue? Estoy pensando, ¿no? Así. Recuerdo que los sectores de esa izquierda extrema siempre hablaban de la necesidad de la agudización de las contradicciones sociales para poder llevar adelante los procesos de cambio y de transformación social. Una población a la que le agudizan las contradicciones sociales, que no son más que la pobreza, el hambre y la miseria, es una población que no tiene mayor capacidad para estar reflexionando sobre temas políticos, porque lo que está es teniendo hambre y buscando cómo salir de esa situación de hambre. Pongamos como ejemplo Haití, aunque en los últimos años, y durante mucho tiempo Haití ha tenido un fuerte movimiento revolucionario, ¿no? Desde las épocas de la lucha contra la esclavitud, contra los franceses, Macandal, por ejemplo, ¿no? Ese gran personaje de la historia de Haití, y en otros momentos. Pero de todas maneras, la población de Haití está sumida en la pobreza y no ha podido salir de esa situación. Entonces, esa agudización de contradicciones
no creo que sean las que conlleven a que en el Ecuador se produzca de inmediato un cambio revolucionario. Hay que ser muy críticos con lo que está sucediendo, críticos, autocríticos con lo que está sucediendo. La derecha se está consolidando. O sea, estaríamos pensando a un plazo más largo, a ver qué es lo que sucede, pero la derecha se está consolidando y se consolida con el apoyo de los medios de comunicación, con las fuerzas militares, con los empresarios, con los banqueros, con la clase media, con sectores de la academia universitaria. La derecha ha triunfado en el Ecuador con todo el apoyo de esos sectores y se está consolidando, es decir, un 55% de la población, un 55% de la población, dejemos de lado los sectores ricos de este país, pongamos que es un 50% de la población entre sectores de clase media, populares, no ha llegado a entender lo que pasó durante estos 4 años, que se repartieron hospitales, que dejaron morir gente en la pandemia durante el año 2020, Guayaquil, los cadáveres lanzados, botados en las calles, ataúdes de cartón para la gente más pobre, los ricos repartiéndose las vacunas, el club de ricos, de los viejos de ricos en Guayaquil, colocándose las vacunas mientras los viejos, los ancianos de la clase pobre no han sido vacunados. Entonces, ¿qué sucede? Que no han entendido aquello, no han entendido la situación difícil de los sectores del sector público que fueron despedidos o cuyos sueldos fueron rebajados, no han entendido la necesidad de defender la educación pública, la salud pública, y ese 55% de la población está permitiendo que la derecha se consolide. Es decir, nos están poniendo no solo la soga al cuello, sino que nos la están apretando. Entonces, mi estimado Omar, cuando tú pones el caso de Chile, pero Chile todavía tiene como gobernante a Piñera. Piñera no ha salido, sigue gobernando. Ellos tienen todavía el control efectivo. En Bolivia, por ventaja, se revirtió esa situación, pero en Bolivia todavía los sectores de la derecha siguen boicoteando al gobierno revolucionario. Acá, en cambio, nos enfrentamos a una situación todavía más dolorosa. Con el voto de la mayoría de la población, la derecha sigue consolidando el proyecto que nos ha sumido en pobreza, en discriminación, en una situación caótica. No sé si es que las personas de fuera comprenden la situación que vive el Ecuador. Es un gobierno inepto, irresponsable, que no nos ha dado ninguna perspectiva. Y ese gobierno ha sido el gobierno de Moreno y Lazo. Y la población mayoritariamente ha votado por ese proyecto. Es triste, es lamentable y tenemos que ser muy duros frente a aquello. No podemos sentarnos a lamentar y claro, todos los medios de comunicación están felices, ¿no? Los medios de comunicación privados, estos académicos de las universidades privadas, la clase media, los florindos que nosotros llamamos, están felices hoy día, ¿no? Felices. Y ya vendrán los ataques durísimos y mayores estigmatizaciones. No podemos sentarnos a llorar y quejarnos de todo el ataque que recibimos. Aquí hay que decir con claridad que la propia población se ha puesto la soga al cuello e incluso nos han apretado más. Entonces nos vienen momentos difíciles, y muchos de esos representantes del movimiento indígena, Pachacuti, Conaye, son los responsables de lo que vamos a vivir. Sí, la lucha social será fuerte más adelante, pero ¿a qué costo? Eso es lo que yo pregunto. ¿A qué costo? Nadecha. Bueno, creo que hay que retomar muchas cosas importantes que acaba de mencionar el compañero. Pero ante eso, y que todo el escenario que se está planteando en Latinoamérica, creo que vamos a asumir posturas populares a partir de organizaciones más fuertes que tienen que darse en este periodo. Las bases tienen que estar de manera permanente movilizadas, ¿no? Y tiene que haber una permanente formación política en nuestros dirigentes. Si bien uno de los errores estratégicos que nos llevan a estas situaciones es la ausencia de cuadros políticos, ¿no?
Y esos cuadros políticos tienen que ser forjados en una lucha. Esa lucha, lo podríamos decir, una lucha popular, una lucha revolucionaria, pero las contradicciones nos van a llevar a Latinoamérica de manera permanente a este escenario, ¿no? Estamos en una guerra de cuarta generación, ya lo decía el compañero, un cerco comunicacional de manera permanente, donde los medios de comunicación desarrollan un rol donde permanentemente se va difundiendo un discurso del odio. No ha sido un caso ajeno en Bolivia. Han sido 14 años de proceso de cambio, pero también 14 años donde estas burguesías agroindustriales, donde la derecha, de manera permanente, acompañados por los medios de comunicación, difunden discursos del odio contra los indígenas, contra los campesinos, pero también contra el progresismo, contra los socialismos, contra los comunistas, ¿no? Es un discurso permanente, estigmatizador. Por eso vamos a encontrar en esas marchas que les decimos aquí de pititas, que tienen muy bien el síndrome que escribe el compañero de Florinda, y ahí hay muchos florindas y florindos, ¿sí? Que agarran y lo primero que dicen es no queremos ser Cuba, no queremos ser Venezuela. Es lo primero, son consignas que ellos manejan. Es un discurso del odio, es estigmatización. Lo que hemos vivido en Bolivia a partir de esos grupos paraestatales, paramilitares, son el resultado de eso. Pero además, no es solamente algo que ocurre en Bolivia, sino algo que ocurre de manera permanente en Latinoamérica. Hoy los resultados son claros. A partir de este análisis y de lo que está pasando en Ecuador, acabo de leer que en Perú ya se van a la segunda vuelta. Después de una crisis política que vive el Perú, que ha sido manoseado de manera permanente por todas estas alianzas que ha hecho con el imperio, todos estos gobiernos, décadas, que además han penalizado el ser socialista, porque ya el ser socialista es hacer apología del terrorismo en el Perú, ser marxista, ser leninista, ser apología del terrorismo. En el Perú se ha centralizado en Lima estas élites y estos grupos que han ignorado lo que muchos denominan el Perú profundo. Ese Perú de las provincias, ese Perú de Puno, de Yunguyo, de Juliaca, de la zona central, de San Martín. Ese es el Perú profundo. Y hoy hay una responsabilidad histórica también con el Perú. Hay una segunda vuelta, parece que se va Pedro Castillo, ganó, y se va a una segunda vuelta. Tenemos Ecuador, que evidentemente a partir del escenario que nos describe muy bien el compañero, tendríamos una derecha que va a gobernar, pero que sin embargo no va a ser una derecha que va a gobernar fácilmente porque va a tener un movimiento popular enfrente, una fuerza política popular enfrente y que tiene que estar organizada. Y ese es el rol que tenemos hoy también los gobiernos progresistas en Latinoamérica, a partir de corregir también los errores que estamos cometiendo. Cuando estos periodos tienen que ser periodos de construcción política, de construcción revolucionaria, no pueden ser periodos para relajarnos, no pueden ser periodos para asumirnos y sumergirnos en el sistema, en el modelo. Y no solamente es para cuestionar, sino también es para construir. Y creo que ese es un reto y es un objetivo estratégico en este periodo. Tenemos Venezuela, Cuba, que en todo este periodo ha sido bloqueada de manera permanente.
una Cuba que resiste, 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 resiste. Pero ¿hasta dónde los pueblos de Latinoamérica también los acompañamos? Entonces creo que en ese sentido, plantearnos que las bases deben estar de manera permanente movilizadas en formación política, tiene que ser ya un escenario planteado por todas las organizaciones del campo popular, de la patria grande. Este escenario hoy nos sigue llevando a una crisis política. En el caso particular de Bolivia, nosotros asumimos que la crisis política no ha terminado. Si bien el gobierno de facto ha terminado, lo hemos, si se quiere decir, hemos ganado mediante la democracia burguesa. Hoy, nuestro paso más importante es llevarlo también a una democracia revolucionaria. Una democracia revolucionaria que tiene que aspirar no solamente a la administración del Estado, sino también al poder político, al poder. Mencionabas, Carlos, que hoy de las gobernaciones hay alternativas también de izquierda. Sí, eso es real. Y algo que sí nos llena de satisfacción. En La Paz, en Chuquisaca, son aymaras compitiendo con aymaras, quechuas compitiendo con quechuas. Eso hace 15 años no lo iba a saber. No iba a pasar por la mente de un ciudadano boliviano o boliviana que quechuas o aymaras estén disputando el poder, ya sean de derecha o sean de izquierda. No, porque por el solo hecho de ser quechuas e aymaras no tenían ese derecho. 15 años después, los tenemos ahí. Y ese es un orgullo para nosotros. Sin embargo, un reto. Hablar de la descolonización no significa solamente una frase trián. No es solamente una frase, sino también es replantearnos hoy cuál es la descolonización, por ejemplo, de la tierra, la descolonización de la democracia. Y ahí tenemos que hablar realmente de qué aspiramos como modelo económico de nuestros pueblos indígenas, originarios y campesinos. Porque no queremos tener mañana a nuestros hermanos que han estado 500 años en una resistencia, no solamente cultural, sino también militar en América Latina, defendiendo pues a los ricos, defendiendo a quienes nos han colonizado, defendiendo a quienes hoy propician también ese racismo, ese odio, esa discriminación. Y creo que es un elemento fundamental que también acaba de mencionar el compañero, que lo que ha pasado en Ecuador, la responsabilidad que tienen las organizaciones indígenas en este momento. No podemos asumir que en octubre, noviembre del 2019, un mes antes del golpe en Bolivia, que ha habido también una fuerte represión al movimiento indígena en Ecuador, hoy haya quedado en el olvido. Hoy no sea parte de la reflexión política cuando nos vamos a estas elecciones. Si bien nuestra lucha está en el terreno de esa democracia burguesa, también nuestra lucha está en el terreno de esa democracia revolucionaria, donde tenemos que asumir una propaganda política de los pueblos. Esa propaganda política tiene que ir en función de nuestras reivindicaciones y nuestros objetivos estratégicos. No podemos
permitir que nuestros pueblos olviden nuestras resistencias. No podemos permitir que nuestros pueblos no sientan indignación por lo que nos pasa. Porque en el momento que no tenemos indignación de las injusticias, hacemos y reproducimos de manera permanente un sistema opresor. Creo que tenemos un escenario en Latinoamérica que ha estado en una pugna de manera permanente, por lo menos esta última década, por parte de los intereses imperiales hecho la Alianza del Pacífico, el Comando Sur, que no solamente representan alianzas comerciales, sino también militares para Latinoamérica, para atacar a quienes proponen y han propuesto y han luchado y siguen luchando por mejores días para nuestros pueblos. Pero hoy nuestra respuesta también tiene que ser al mismo nivel, ¿no? Creo que en estos momentos tenemos, ya lo he mencionado, 3 tareas importantes. Sin embargo, tenemos que pensar que a partir de la toma del poder de las instituciones, de las burocracias, no vamos a realizar las transformaciones reales que queremos o que tenemos que hacer. Tenemos que crear las condiciones en estos periodos. Si no lo hacemos, vamos a realmente crear más crisis de la que ya tenemos. Es parte de nuestra responsabilidad y yo me quedo con lo que está pasando ahora en Bolivia. Acaban de mandarme algunos resultados todavía. ¿Cómo está eso en Bolivia, de hecho? Sí, algunos resultados todavía no son oficiales, pero aparentemente en La Paz estaría ganando Santos Quispe, ¿no? En Tarija estaría ganando el Movimiento al Socialismo. En Pando también estaría ganando el Movimiento al Socialismo. ¿Sí? Y en Chuquisaca estaría ganando Damián Condori, ¿no? Entonces, todavía no son datos oficiales. Por favor, hasta que haya los datos oficiales, voy a estar pendiente aquí a la página del tribunal. Y bueno, me quedo con esos datos para que podamos ir avanzando, compañeros. Carlos, ¿y cuál es la reflexión tuya frente a esta situación que se está viviendo hoy en América Latina, desde Caracas, ¿no? Tu mirada. Hay un tema con el audio, Carlos. La última me dijiste. Somos todos. Somos todos. Somos todos. Somos todos. Pero eso a verificar, ¿no? A verificar, eso es todavía boca de oro. Perfecto. O sea, habrían unas tres de izquierda, 2 del MAS y Jayaya, y somos todos, que sería de oposición, ¿verdad? O de derecha, algo así. Sí, de derecha, Damián Condori, sí. Perfecto. Bueno, yo creo que lo que en estos momentos está marcando la tendencia y la preocupación, primero lo de Ecuador. Ya Venezuela aquí tiene mucha esperanza y mucha relación con el Ecuador, con el proceso de cambio. ¿Ya? Lo de Perú, ¿ya? Hasta el momento el resultado de la encuesta Boca de Urna, que ojo, en el Perú, como decía bien la compañera, ya hay un mundo rural, hay un mundo, digamos, alejado de la capital de Lima, que no participa en la encuesta, no se le llama por teléfono, etcétera, no está en la boca de urna, y que es muy importante, y esos resultados llegan, los resultados llegan después, incluso tardan mucho en llegar el voto rural del Perú. Por tanto, ahí sí pueden haber grandes cambios, pero
está llamando la atención, sí, el posicionamiento del profesor de Pedro en la primera vuelta. ¿Ya? Se está hablando ya el voto castigo a los políticos en el Perú, etcétera, etcétera. Pero es interesante lo de Perú. Y me quedo con lo de Bolivia, lo que dice la compañera. Primero que nada, hay un gran proceso, digamos, de reflexión. Y en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, ¿ya? Venezuela, Colombia, hay hoy día la necesidad de la interacción de los movimientos populares y la necesidad de la coordinación y la unidad de las fuerzas políticas y revolucionarias, más allá de las correlaciones de fuerzas que se puedan armar en los gobiernos. Y creo que eso sigue estando en la agenda de los movimientos populares, es una necesidad del movimiento revolucionario, ¿ya? Y creo que hoy más que nunca debemos avanzar en esa convergencia entre este y el próximo año. Venezuela está convocando para el mes de junio a un gran encuentro, un congreso continental y mundial de los pueblos, ¿ya? Para buscar una convergencia y una coordinación en las luchas populares. Creo que el camino es la unidad, es la crítica, la reflexión, la autocrítica, la formación para fortalecer la lucha de todos nosotros contra el enemigo común. ¿Ya? El enemigo común sigue siendo el gran capital, sigue siendo las grandes transnacionales, como bien nos plantea Dax, ¿ya? La más media, como muchos de su artículo lo ha hecho, ¿ya? Y lo que refleja hoy día el Ecuador, las grandes cadenas de comunicación y el aparato comunicacional, que es muy terrible. O sea, el enemigo se articula para crear toda una campaña comunicacional y para demonizarnos a Venezuela, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en todos lados, que se articula desde Madrid, con Miami, ya, con Bogotá, etcétera, con los grandes medios de derecha en el continente, con Brasil, con los globos. En Chile teníamos la gente pobre, ya para ir cerrando, y tú bien lo sabes, cuando vino la elección de Piñera, un señor que vendía en una feria en la calle con un cajoncito, un cajoncito de tomate, ¿ah? Vendiendo 1 kilo de tomate y unas papas, decía, no, tenemos que votar por Piñera porque no queremos ser como Venezuela. Entonces, era como un poco tragicómico. Pero, no seamos Chilezuela, ¿ah? Pero, ese era el eslogan, Chilezuela. Ese era prendió en los sectores no medios, lamentablemente en sectores pobres, gente que no tenía casi dónde caer muerto, dónde comer, dónde dormir, pero no queremos ser Venezuela. Fíjate el poder de la falsimedia, como nos dice Dax. Tenemos que combatir contra ese gran monopolio. No es fácil porque no es un hermano traidor, no es un campesino, un obrero, un comerciante, digamos, desclasado, ¿ya? Es manipulado. Como dijo Simón Rodríguez, no han dominado mucho más por la pluma que por la espada. Creo que ese proceso, lo que nos dice la Tadera, de reflexión, de formación política, ¿ya? Y de unidad, es el que tenemos hoy día, el gran desafío en América, en nuestros pueblos, y creo que eso tenemos que hacerlo, como sea, etc. Así que mi reflexión es mayor unidad, mayor organización, mayor lucha, y con toda la esperanza, y como nos dijera Salvador Allende, más temprano que tarde, sí se abrirán las grandes alamedas de todos nuestros pueblos donde pasen nuevamente nuestras hermanas, nuestros hermanos libres para construir una América distinta y mejor para todas y para todos. Así nos tardemos, pero ese día llegará, el triunfo tendrá que llegar. Eso. Y yo creo que, mira, para ir cerrando, acá en Chile son las 20:52. Es una noche de cruz y esperanza, diría yo. De cruz y sufrimiento por los hermanos del Ecuador, que, bueno, van a tener que hacer carne firme, porque los gobiernos neoliberales sí lo sabremos nosotros los chilenos cómo son de duros y lo que significan. Está la esperanza en el Perú, está la esperanza también en Bolivia del proceso que se ha ido dando, con alto y bajo, con discusiones, pero en donde se avanza y se consolida
un pensamiento, una forma. Agradecer a cada uno de ustedes el tiempo, la disposición y pensar que Crónica Digital desde ese punto de vista intenta, ¿no es cierto?, hacer un aporte a esta reflexión y a esta mirada de la patria grande. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Abrazo.